Ey, gatito. Pss, pss. Joder, cómo duerme el ceporro. Qué envidia me da. En fin. Antes de que veáis el vídeo, quiero leeros algo para intentar poneros un poco en contexto. Los dirigentes de la comunidad ponen en su conocimiento que desde hace mucho tenían noticia de las equivocadas opiniones y errónea conducta de Baruch de Spinoza, y por diversos medios y advertencias han tratado de apartarlo del mal camino. Como no obtuvieron ningún resultado y como por el contrario, las horribles herejías que practicaba y enseñaba, lo mismo que su inaudita conducta, fueron en aumento, resolvieron, de acuerdo con el rabino, en presencia de testigos fehacientes y del nombrado Spinoza, que éste fuera excomulgado y expulsado del pueblo de Israel, según el siguiente decreto de excomunión. Por la decisión de los ángeles y el juicio de los santos, excomulgamos, expulsamos, execramos y maldecimos a Baruch de Spinoza, con la aprobación del Santo Dios y de toda esta santa comunidad, ante los santos libros de la ley, con sus 613 prescripciones, con la excomunión con que Josué excomulgó a Jericó, con la maldición con que Eliseo maldijo a sus hijos y con todas las execraciones escritas en la ley. Maldito sea de día y maldito sea de noche. Maldito sea cuando se acuesta y maldito sea cuando se levanta. Maldito sea cuando sale y maldito sea cuando regresa. Que el Señor no lo perdone. Que la cólera y el enojo del Señor se desaten contra este hombre y arrojen sobre él todas las maldiciones escritas en el libro de la ley. El Señor borrará su nombre bajo los cielos y lo expulsará de todas las tribus de Israel, abandonándolo al maligno con todas las maldiciones del cielo escritas en el libro de la ley. Pero ustedes, que son fieles al Señor nuestro Dios, vivid en paz. Ordenamos que nadie mantenga con él comunicación oral o escrita, que nadie le preste ningún favor, que nadie permanezca con él bajo el mismo techo o a menos de 4 yardas, que nadie lea nada escrito o transcripto por él. Pobre Baruch, hay que joderse con la especie humana, ¿eh? Tú puedes ser un asesino, un pirómano, un corrupto o un rey absolutista que manda a miles de desgraciados a matarse en una guerra. ¿Por qué? Porque te ha salido una almorrana dinástica. Y ahora sí, siempre encontrarás a alguien dispuesto a levantarte una estatua. Ahora bien, como se te ocurra pensar por tu cuenta, entonces estás jodido. Y si no, que se lo digan a Baruch Spinoza. Spinoza era un tipo tranquilo, más tranquilo imposible. No iba por ahí predicando el apocalipsis, ni decía hablar con Dios o los ángeles. Tampoco decía ser el hijo de Dios. Era un hombre culto, educado y bastante tímido. Pero aquel individuo consiguió aterrorizar intelectualmente a medio continente. Su crimen fue preguntarse qué era exactamente Dios. Y claro, la cosa acabó peor que un guateque de fentanilo. Su propia comunidad lo excomulgó con un texto que he leído hoy. Parece redactado por una comisión mixta formada por el Antiguo Testamento, por un funcionario de Hacienda en pleno brote psicótico y un guionista de películas de terror. En su excomunión lo perdió todo: amigos, relaciones, familia, dinero, honor.
Y aquí aparece una de esas ironías tan características del género humano. A Baruc lo expulsaron por pensar demasiado sobre Dios. Porque al parecer Dios soporta sin problemas matanzas, inquisiciones, toda clase de barbaridades. Lo que lleva fatal es que alguien intente entenderlo. Aislado y convertido en un apestado filosófico, Spinoza tuvo que ganarse la vida puliendo lentes. Un trabajo de mierda que acabó contribuyendo, y no poco, a su prematura muerte con 44 años. Tenía los pulmones llenos de polvo de vidrio. Pero antes de morir, Baruch dejó una pequeña gran bomba de relojería intelectual, de las que molan. Nos dejó su ética demostrada según el orden geométrico. No se atrevió a publicarlo en vida, porque sabía que sería su final. En sus escritos, Spinoza nunca dijo que Dios no existiera. Hizo algo mucho peor: redefinió su naturaleza. Y cuando terminó, el Dios tradicional había dejado de tener sentido. Se fue al garete, ese señor barbudo que vigilaba desde las alturas quién se masturbaba, quién blasfemaba o quién se comía un bocata de jamón el viernes de Cuaresma. Porque para Spinoza, Dios era la única sustancia existente. Toda la materia forma parte de esa realidad infinita. Tú y yo, las galaxias, los agujeros negros, las bacterias, o el imbécil ese que entra en un ascensor sin dejar salir primero a los que están dentro. Todo, todos. Deus sive natura, Dios o la naturaleza. Y aún hoy seguimos intentando digerir lo que aquel judío excomulgado escribió. Lo escribió mientras el resto del mundo estaba demasiado ocupado odiándose en el nombre de Dios. Os he dejado el escalofriante documento de excomunión de Baruch Spinoza, tal cual fue publicado el 27 de julio de 1656. Os lo he dejado en la descripción del vídeo. Pobre Baruch. Su cuerpo fue, como el de otros, aniquilado hace siglos, pero su pensamiento, a través de su filosofía, su genialidad y sus escritos, creo que perdurará hasta el fin de los tiempos. Señoras y señores, con todos ustedes, el Dios de Spinoza, que fue el Dios de Albert Einstein y de tantos otros locos de atar. Aquí recojo en los próximos 6 minutos la esencia de su pensar. Os leo en los comentarios. We copy you on the ground. You got a bunch of guys about to turn blue. We're breathing again. Tranquilize. We're breathing again. Tranquilize. Deja ya de estar sufriendo y dándote golpes en el pecho. Lo que quiero que hagas es que salgas al mundo a disfrutar de tu vida. Quiero que goces, que cantes, que te diviertas y que disfrutes de todo lo que he hecho para ti. Deja ya de ir a esos templos lúgubres, oscuros y fríos que tú mismo construiste y que dices que son mi casa. Mi casa está en las montañas, en los bosques, los ríos, las playas. Allí es donde vivo y allí expreso mi amor por ti. Yo nunca te dije que había nada malo en ti o que fueras un pecador o que tu sexualidad fuese algo malo. El sexo es un regalo que te he dado y con el que puedes expresar tu amor, tu éxtasis, tu alegría. Así que no me culpes a mí por todo lo que te han hecho creer. Deja ya de estar leyendo supuestas escrituras sagradas que nada tienen que ver conmigo. Si no puedes leerme en un amanecer, en un paisaje,
en la mirada de tus amigos o en los ojos de tu madre, no me encontrarás en ningún libro. Confía en mí y deja de pedirme. ¿Me vas a decir a mí cómo hacer mi trabajo? Deja de tenerme tanto miedo. Yo no te juzgo, ni te critico, ni me enojo, ni me molesto, ni te castigo. Yo soy puro amor. Deja de pedirme perdón porque no hay nada que perdonar. Yo te hice, yo te llené de pasiones, de limitaciones, de placeres, de sentimientos, de necesidades, de incoherencias y de libre albedrío. ¿Cómo puedo culparte si solo estás respondiendo a la naturaleza con la que yo te hice? ¿Cómo puedo castigarte por ser como eres si yo te creé así? ¿De verdad piensas que yo podría crear un sitio para quemar a mis hijos que se porten mal por el resto de la eternidad? ¿Qué clase de Dios puede hacer eso? Olvídate de cualquier tipo de mandamiento, de cualquier tipo de leyes. Son artimañas para manipularte, para controlarte y que solo generan culpa en ti. Respeta a tus semejantes y no hagas lo que no quieras para ti. Lo único que te pido es que pongas atención en tu vida, que tu estado de alerta sea tu guía. Amado mío, esta vida no es una prueba, ni un escalón, ni un paso en el camino, ni un ensayo, ni un preludio hacia el paraíso. Esta vida es lo único que hay, aquí y ahora. Y es lo único que necesitas. Te he hecho absolutamente libre. No hay premios ni castigos, no hay pecados ni virtudes. Nadie lleva un marcador o un registro de faltas o de aciertos. Eres totalmente libre para hacer de tu vida un cielo o un infierno. No te voy a decir si hay algo después de esta vida, pero te puedo dar un consejo. Vive como si no lo hubiera. Vive como si esta fuera tu única oportunidad de disfrutar, de amar, de existir. Así, si no hay nada, pues habrás disfrutado de la oportunidad que te di. Y si lo hay, ten por seguro que no te voy a preguntar si te has portado mal o bien. Te voy a preguntar, ¿te gustó? ¿Te divertiste? ¿Qué fue lo que más disfrutaste? ¿Qué aprendiste? Deja de creer en mí. Yo no quiero que creas en mí. Creer es no saber, creer es suponer, imaginar, adivinar. Yo no quiero que creas en mí, quiero que me sientas en ti. Quiero que me sientas en ti cuando besas a tu amor, cuando arropas a alguien, cuando acaricias a un perro o cuando te bañes en el mar. Deja de alabarme. ¿Qué clase de Dios ególatra crees que soy? Me aburre que me alaben, me harta que me agradezcan. ¿Te sientes agradecido? Muéstralo cuidando de ti, de tu salud, de tus relaciones, del mundo. ¿Te sientes sobrecogido? Expresa tu alegría. Esa es la única forma de alabarme. Deja de complicarte las cosas y de repetir como un loro lo que te han enseñado acerca de mí. Lo único seguro es que estás aquí, que estás vivo y que este mundo está lleno de maravillas. ¿Para qué necesitas más milagros? ¿Para qué tantas explicaciones? No me busques afuera, no me encontrarás. Búscame dentro, ahí estoy, latiendo en ti. Thanks a lot. Antes de terminar, una pequeña aclaración. La narrativa que acabáis de escuchar no fue escrita por Baruch de Spinoza, sino por Anand Dilbar. Y me parecía de justicia decirlo, porque citar correctamente a un autor también es una forma de respetar su trabajo, ¿no? Dicho esto, ¿por qué utilizar esta narración en un vídeo dedicado a Spinoza? Porque la filosofía a veces necesita 500 páginas para desarrollar una idea. Y otras veces
Basta un poema para que esa idea empiece a respirarse. Spinoza no escribió estas palabras, escribió algo muchísimo más difícil y lo hizo con definiciones, axiomas, proposiciones, adjetivos, hasta construir con ello la ética demostrada según el orden geométrico. Pero aquella arquitectura casi matemática tenía una intuición que cambió para siempre la forma de entender a Dios. La forma de entender que Dios no es un rey sentado sobre una nube vigilando quién peca y quién acierta. Que Dios no está separado del universo, sino que Dios es la propia realidad. Por eso tengo la sensación de que pretender expresar la filosofía de Spinoza con esta narrativa quizá consiga acercar a su intuición a todos vosotros, pero hacerlo con un lenguaje que cualquiera pueda comprender. Por eso quiero compartirlo con vosotros. Porque si después de este vídeo alguien siente la curiosidad de abrir y leer la ética demostrada según el orden geométrico y descubrir por sí mismo quién fue realmente Baruch Spinoza, entonces este pequeño homenaje habrá cumplido su propósito. Creo que no existe mejor homenaje para un filósofo que conseguir que, casi 400 años después de su muerte, alguien vuelva a pensar en él. Y que piense utilizando los medios que él expuso, porque Baruch Spinoza decía que Dios no castiga ni condena, que el infierno no existe, que no hay nada que perdonar, que hay que disfrutar de la naturaleza, de la amistad, del amor, que el miedo a Dios es una invención humana, que Dios está en toda la realidad y no en los templos. En el fondo de todo aquel edificio filosófico latía una intuición extraordinaria. Dios no es un ser separado del universo. Dios y la naturaleza son una misma realidad, que no estamos frente al universo, sino dentro de él. Formamos parte de la misma sustancia, la sustancia que decía él. Y esto es lo que la filosofía de Spinoza transmite. Esta narrativa no es una traducción literal del pensamiento de Spinoza, porque no lo es, sino que es más bien un humilde intento de acercarse al espíritu que él encarnaba, con una de las ideas más hermosas y revolucionarias que ha concebido el ser humano: Deus sive natura.